Estamos enfrentando el fenómeno del niño más fuerte de nuestra historia y algunas de nuestras generadoras de energía más importantes salieron de servicio por imprevistos. Por eso, si queremos evitar un racionamiento, tenemos que disminuir el consumo de energía. Para lograrlo, vamos a premiar el ahorro y a castigar los desperdicios de energía en los hogares. Por cada peso que ahorre del consumo promedio en su casa, recibirá un peso adicional en su factura. Pero si consume un peso más que el promedio, le cobraremos el doble. Es decir, el que ahorre más ganará más y el que desperdicie más pagará más. A los grandes consumidores, empresas, vamos a darles un incentivo para que generen su propia energía y sustituyan la que le compran a la red. Evitar un racionamiento de energía depende de todos. Apagar paga. Un posible racionamiento en el país no solo genera preocupación entre los colombianos que no quieren revivir lo ocurrido hace 24 años. Un posible racionamiento también genera división de opiniones entre quienes aseguran que la crisis energética responde a hechos coyunturales del presente, como una sequía prolongada y daños en el sistema eléctrico. Pero claramente esto se debe al fenómeno del Niño. Es el más fuerte, el más seco, con menos lluvias que ha tenido la historia de este país. Y otros que afirman que el problema es estructural y obedece a una falta de previsión estatal y la demora del gobierno para tomar medidas efectivas. Yo creo que es inminente el apagón en Colombia. Creo que hay funcionarios del gobierno que fueron incompetentes, que no advirtieron los riesgos que estaba atravesando el país. Lo cierto es que los peligros que venían anunciando expertos del sector eléctrico ya se materializaron y al gobierno de Juan Manuel Santos no le quedó de otra que tomar medidas concretas para hacerle frente a la crisis. Una de ellas, la renuncia de su ministro de Minas y Energía, Tomás González, el mismo que días atrás había descartado un posible racionamiento de energía en el país. En este momento no estamos previendo ni cortes, ni apagones, ni racionamiento. La dimisión del jefe de la cartera de Minas y Energía supuso un cambio de discurso frente a la crisis energética por parte del presidente Santos. Para el mandatario, la solución para que no haya recortes de energía está en manos de los colombianos. Que no tengamos cortes de energía, que no tengamos un racionamiento, depende del esfuerzo que todos hagamos a partir de hoy. Es un tono que dista al que usó su gobierno meses atrás, cuando aseguraba que había capacidad de producción eléctrica para sobrevivir al fenómeno climático del Niño. A este niño rebelde, este niño caprichoso, lo vamos a dominar. Sin embargo, no contaba con que la sequía se iba a extender más de lo pensado y dos importantes plantas generadoras de energía se iban a dañar. Ahora las críticas le llueven por parte de algunos sectores que lo señalan de decretar pocas y tardías medidas para frenar lo que desde hace más de 6 meses se veía venir. Lo que pasa es que el gobierno está jugando póker con el pueblo colombiano. XM está pidiendo un racionamiento inmediato y lo está pidiendo porque tiene cifras críticas. El gobierno no quiere hacer caso. Continuamos en el programa de la noche. El representante de la Cámara, David Barguil, planteaba anteriormente el senador Robledo que de alguna forma Isagen podría ser una alternativa de solución en este momento si no se hubiese vendido al sector privado. ¿Usted quería hacer una réplica frente a eso, representante? No, quería plantear un comentario adicional. Sí, señor. Que va en el mismo camino. Mire, cuando uno hace el análisis de esta situación, cuando hace los debates y estudia a profundidad este tema, se encuentra que lo que no puede seguir sucediendo en Colombia, no solo en el sector energético, sino en todos, es que la desidia del Estado, la falta de controles del Estado, la falta de tener un Estado fuerte en virtud de negocios privados, pueda generar, por supuesto, las decisiones oportunas para que no lleguemos a estas situaciones. Mire, por ejemplo, lo curioso. En el año en el que se creó el cargo por confiabilidad en el 2006, sin los controles que antes mencioné, sin las interventorías, sin las reservas financieras, también, por ejemplo, fue el año en que se le autorizó a Electricaribe, el operador de la costa caribe colombiana, el tormento de la costa caribe colombiana, a que descremara el negocio, a que creara varias empresas y distribuyera entre esas empresas la operación. Entre esas empresas, por ejemplo, se creó Energía Social, la que atendía a los más pobres del Caribe. Y óigame, lo curioso, autorizándole a esa empresa la mayor tarifa del país, es decir, los más pobres siendo los más golpeados, y todo eso con la complicidad de las autoridades. Entonces,
yo creo que la gran conclusión al final es, si no hay un Estado fuerte, que regule, que controle, que genere las garantías necesarias para que estos particulares, por supuesto, hagan la operación, y bienvenida a la inversión privada, pero que eso no signifique abusos y la mala utilización de los recursos públicos. Aún nos hace falta las explicaciones de cómo se utilizaron esos recursos del cargo por confiabilidad. Senador Robledo, ¿cómo explicar entonces que hasta ese momento los pronunciamientos que ha hecho el gobierno han estado al margen de esa situación que plantean o esa denuncia que plantea usted, senador, y que está planteando el representante David Barguil? El gobierno no ha hablado hasta este momento de lo que pudo haber sucedido entonces con ese cargo de confiabilidad que se le fue entregado a esas empresas. Yo creo que es notorio que la actitud del gobierno del presidente Santos, no solo del ministro González, en general del gobierno, ha sido un poco como hacerse los locos, ¿no? Y bregar a echarle tierra al asunto, y no exageren, y no hay que ser catastrofista, que es una frase que están usando mucho. Uno critica alguna cosa y uno le dicen que es catastrofista, porque digamos que ellos están convencidos de ese modelo. Yo quiero insistir, Jefferson, en que ellos tienen una idea. El doctor Cárdenas, por ejemplo, es un neoliberal, pero pues como de libro de texto. Él no se puede imaginar un mundo que no esté dentro de esas ideas. La idea de la privatización les parece maravillosa. Mire usted el absurdo de Isagen a pesar de estos hechos que están ocurriendo. Entonces no es raro que el gobierno no reaccione, porque ellos están convencidos de eso. Aquí digamos esto que puede ser duro, pero hay que decirlo. Aquí hay la idea de que mientras le suene la caja registradora a alguien, o sea, mientras alguien gane mucha plata, todo está muy bien. Y resulta que es cierto que en economía se necesita que los negocios funcionen, pero los de todos, no solo los de unos cuantos. Y ese modelo es el que nos viene aplicando el presidente Santos. Representante Barguil, ¿terminó recayendo el peso de toda esta situación en los usuarios que de alguna manera terminaron obligados a ahorrar o ahorrar? Bueno, por triple. ¿Por qué por triple? Porque ya habíamos pagado el cargo por confiabilidad en los últimos 10 años, todos, en la factura todos los meses. En diciembre se autorizó un aumento de la tarifa de energía, 1.1 billones de pesos también llevados a la factura de energía. Decisión que nosotros primero acudimos a todos los recursos de la ley para tratar de tumbar. Y tercera, pues hoy son los usuarios los que tienen la responsabilidad del ahorro. Por supuesto, todos estamos diciéndole a los colombianos, a los usuarios, a los consumidores que hay que ahorrar, que aquí lo más grave que le podría pasar al país, a los negocios, a la industria, a las familias colombianas es un apagón. Y aquí hay que asumir la responsabilidad del ahorro. Pero lo que vemos es que lo que se ha dicho y lo que se ha planteado es todo en virtud de la responsabilidad de los usuarios. Yo sigo esperando y exigiendo que se anuncie con prontitud cuáles van a ser las reformas del sistema energético colombiano, porque lo que no puede nunca ocurrir es que en el futuro, teniendo otro fenómeno del Niño o otra dificultad de estrechez energética, volvamos a estar abocados a un posible apagón. Corrijamos hoy, afrontemos y el gobierno yo creo que tiene que tener con la claridad al país de decir qué se está haciendo mal, qué falló, qué se hizo mal en la planeación del sistema y hacer las correcciones en este preciso momento. Representante, pues para ese tema también hemos invitado y vamos a integrar hasta ahora a Catherine Simancas, ella es directora sectorial de Energía y Gas de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia, Andesco. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24, doctora Catherine. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Doctora Catherine, desde la parte técnica, ¿qué puede cambiarse en este momento para que en el futuro, cuando nuevamente tengamos una situación similar, un fenómeno del Niño fuerte, ojalá que eso no suceda, pero si llegase a suceder, ¿qué debemos cambiar en este momento en el sector eléctrico para que Colombia no vuelva a repetir esta situación que está enfrentando en ese momento y que esperamos no termine en una situación de racionamiento eléctrico? A ver, lo primero que es importante resaltar es que las medidas y los mecanismos que hoy existen, y en particular inclusive el cargo por confiabilidad que lo mencionaban, ha servido para, como mecanismo de expansión, y hoy ha permitido que existan unas plantas adicionales, unos 1.500 megavatios que han entrado al sistema gracias al mecanismo. Es un mecanismo para incentivar expansión en el sistema y estamos esperando que entren unos 2.000 megavatios adicionales. Ahora, si la circunstancia hoy, como muy bien lo vemos, estamos enfrentando el fenómeno del Niño más intenso y de una duración inesperada, esa situación, veníamos en efecto sorteándola, el sector estaba respondiendo de manera, es decir, en la prestación del servicio, pero hoy
han ocurrido unas eventualidades que no pudimos prever. Entonces hay mecanismos que en efecto no están dispuestos para unas eventualidades en las que hoy estamos, en las condiciones en las que hoy estamos, y es una condición crítica. Por eso es importante resaltar que, y como muy bien nos invitaba el doctor Bruce, en ese momento, cuando lo importante hoy es atender esa situación crítica, analizaremos los temas de detalle, habrá temas que ajustar Sí, le estamos escuchando. El mecanismo, digamos, habrá temas que probablemente habrá que ajustar porque cada situación nos impone momentos diferentes. Entonces, en ese sentido, analizaremos con cabeza fría, con las circunstancias y los ajustes y los temas que en ese momento sea necesario ajustar para ver qué es lo que queremos enfrentar. Si en efecto va a haber otro niño como este y eso es lo que queremos enfrentar, pues habrá en su momento que analizar. Pero en este momento lo importante es resaltar que todos tenemos que poner de nuestra parte. Nadie quiere un razonamiento, ya lo hemos mencionado, todos estamos de acuerdo y la invitación es que todos pongamos nuestra parte. El sector eléctrico está poniendo, y lo digo en representación, tenemos toda la cadena en representación como asociado, desde la generación, transmisión, distribución y hasta los comercializadores. Las empresas están comprometidas con este evento, totalmente comprometidas, y estamos ahora solicitando y apoyando esta campaña del gobierno porque es importante que ahorremos. El ahorro va a ser muy importante para no llegar a una circunstancia que nadie quiere, que es un racionamiento. Doctor Juan Enrique Robledo, ¿qué hay que hacer en este momento para que en el futuro no nos suceda algo similar? Porque finalmente esperamos, como usted lo dijo al comienzo, que ese plan de choque que ha pedido el gobierno nacional funcione y que no tengamos racionamiento de energía en este momento. Pero en el futuro, ¿será que ya con esto es suficiente? No, yo creo que hay que sentarse a mirar con seriedad o este desastre puede repetirse. Inclusive hay una cosa que hay que señalar, el vocero de las térmicas, de la generación termoeléctrica, que es una de las fallas grandes de este asunto, ya señaló en estos días en la prensa con todas las letras que ellos no podían sostener hasta la mitad del 2017 a los precios que hoy están vendiendo, porque ellos dicen que están vendiendo a pérdida. O sea que fácilmente se viene un reajuste importante en la tarifa, o no sé qué decisión va a tomar el gobierno nacional. Aquí hay un problema grave, lo ha señalado la ANDI desde hace rato, entre otras cosas, porque los costos que se paga por la energía en Colombia son muy altos. Lo saben los comerciantes, lo sabe toda la gente que está, digamos, que en su economía necesita consumir, y lo sabemos los usuarios comunes y corrientes. Entonces aquí hay que sentarse a mirar, primero reconociendo que esto no funciona bien, porque si ahora nos montan el cuento de que esto está muy bien y que aquí no pasa nada y que es que el niño y que es que estuvimos de malas, así no hacemos nada. Entonces lo primero es reconocer que el sistema falló y falló en materia grave. Y lo segundo, sentarse sin apasionamientos ideológicos y pensando en los intereses nacionales, no solo en los intereses de unos cuantos inversionistas, a ver qué vamos a hacer con esto. Si no nos sorprendamos que con el paso de los años, así no lo queramos, podamos terminar igual o peor a como estamos en este momento. Doctor Barguil, ¿qué opina usted en este momento posiblemente los colombianos están acogiendo ese llamado que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos para ahorrar energía, pero el problema es de fondo? No, por supuesto, pero sin embargo usted bien lo ha planteado. Hay que pensar en el corto plazo, hay que evitar un apagón. Las consecuencias para la economía colombiana de un posible apagón serían nefastas, vuelvo a repetir, sobre todo en este momento de una difícil coyuntura como la que estamos atravesando. Hay que incentivar los ahorros, yo creo que el plan que acaba de sacar el gobierno en ese sentido es acertado y hay que apoyarlo por parte de todos los sectores, pero sin embargo, vuelvo a repetir, esta coyuntura nos obliga. Nosotros ya veníamos haciendo el llamado antes de la posibilidad de un apagón desde el año anterior, pero ya con una posibilidad real de apagón, sí que es absolutamente necesario que entendamos que hay que reformar el sistema, que tenemos que tener un sistema preparado para este tipo de eventualidades. Yo lo que no comparto, lo que se ha dicho de que eventualidades surgen, no, pero es que el sistema se creó era justamente para poder estar listos cuando tuviéramos eventualidades que nos llevaran a tener restricciones, para cubrir la demanda de energía del país, y lo que vimos es que no sucedió. O me van a decir que lo de Termocandelaria es una eventualidad más. Una generadora que tenía que entregar la energía por la cual le pagamos de manera anticipada, vuelvo a repetir, 567 mil millones de pesos, y a la hora de hacerlo pues se quebró y ya. Y entonces, ¿quién controló, quién vigiló, quién nos daba garantías de que funcionaran? Aquí hay una denuncia también que estamos investigando. Nos han dicho
que, por ejemplo, los niveles de sedimentación de algunas de estos embalses se han dado por falta de mantenimiento. Y a estas hidroeléctricas le hemos girado billonarios recursos para que eso estuviera en óptimas condiciones. Entonces yo sí creo que es el momento para que generemos un revolcón en el sistema energético del país. Pues vamos a hacer una última pausa comerciales, ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.